Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la última tanda de teóricos de esta primera parte del cuatrimestre. Y hoy vamos a dar un tema que para mí es uno de los más lindos, porque empieza, a mí me gustan todos, el que se ríe a mí me gustan todos, está claro, me gusta después Esqueleto, me gusta todo cosa que ustedes odian. Pero este tema en particular, que es señalización, ¿a quién está saludando? Este tema en particular, que es señalización, les va a permitir integrar un montón de cosas, sobre todo en la segunda parte. En teoría son dos clases, pero si necesito más espacio para que ustedes entiendan y tenemos interacción y me preguntan, como tenemos dos clases libres la semana que viene, podemos dejar un pedacito para el miércoles, así no vamos tan rápido. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de comunicación entre células, les digo, esta clase, por supuesto que esto no anda. Esto sí, pero esto no. Bueno, cuando hablamos de comunicación entre células, ¿de qué hablamos? Les digo, lo preparé de estos dos libros y de vez en cuando, como en los libros no están todas las imágenes que yo quiero mostrar, busco alguna review o algún paper donde tenga la imagen para que ustedes entiendan lo que queremos decir. Siempre tienen la cita debajo, cosa de que si quieren ir a buscar el review o el paper en internet lo pueden hacer. Algunos los van a obtener y otros no. Entonces, a ver, este cable me lo voy a llevar para acá, para que no me tiren la compu. Lo que vamos a abarcar en estas dos clases o 2 clases y media va a ser los aspectos generales de la comunicación. Vamos a hablar de señalización activada por receptores citosólicos. Vamos a hablar de señalización activada por receptores de superficie. Unos que los van a escuchar hasta el último día de sus vidas, que son los receptores acoplados a proteína G. Digamos, esto lo van a utilizar en toda la carrera. Y los receptores acoplados a enzimas. Y luego, al final, vamos a hablar un poco de lo que ya la doctora Maskowitz le habló, de lo nuevo que lo nuevo no es tan nuevo, pero que se conoce, que es la señalización que hay entre las células, que se envían cosas de una célula para la otra a través de vesículas, ¿sí? Parecidos a los nanoliposomas, esos que no les llegan, pero en base a eso generaron estos nanoliposomas. Bien, a ver si lo cambio de lugar. Como no lo cambio de lugar. Entonces, acá les dejo una lista de todo lo que deberían ustedes tener bien claro para que podamos entender todos los conceptos, sobre todo lo que vimos en la parte de proteínas, desde la jerarquía estructural, pasando por dominios y motivos, regulación de la actividad de proteínas, porque van a ver que todo se va a tratar de cascadas de activaciones o inhibiciones, ya sea por aldosterismo o por fosforilación o desfosforilación, complementariedad molecular, estructura de la cromatina y regulación de la transcripción. Todos estos conceptos los vamos a trabajar durante estas 2 clases. Y básicamente, si bien la clase es la clase de comunicación y de señalización, ¿sí? Transducción de señales, correctamente dicho, yo siempre les pongo, porque de esto se trata, cómo sabe una célula, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Está bien? ¿Cómo sabe una célula de la hipófisis que tiene que liberar hormona de crecimiento, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuándo la tiene que liberar? ¿A dónde va a impactar? ¿Para qué? Entonces vamos a tratar de comprender esto, que luego les va a ser muy útil porque es requerido en fisiología, donde ya va a ser más compleja la historia. Bueno, entonces, básicamente este esquema lo deben haber visto en la escuela secundaria. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación entre células son básicamente los mismos elementos de la comunicación entre las personas. Hay alguien
que va a recibir un estímulo, y en base a ese estímulo que recibe del entorno va a emitir un mensaje. Este mensaje va a ser llevado a través de una vía o canal, que es la forma por el cual llega el mensaje. Este es el mensaje, y el mensaje va a ir en forma de una molécula. A esa molécula la pueden llamar de todas estas maneras: molécula señal, hormona, mediador químico, ligando, y puede tener muchas más. Lo importante que tienen que tener en claro es que es una molécula, es una proteína, un péptido o un lípido que va a llevar una información desde la célula que emite la información hasta la célula que va a recibir ese mensaje, ¿sí? Entonces tengo una célula emisora de esta señal, un mensaje que va a viajar por una vía o canal, y ese mensaje va a llegar a una célula receptora. En base al mensaje que le llega a la célula receptora, que se la denomina también, y esto lo van a escuchar muchas veces en los años superiores de la carrera, blanco, ¿sí? Sobre todo como blanco terapéutico, en base a esto, esta célula receptora emite una respuesta. ¿Está claro? Bien, avanzamos entonces. ¿Cuál es la vía o canal por donde se lleva ese mensaje? Tenemos varios, y así ustedes van incorporando nomenclaturas o van incorporando palabras que por ahí ya conocen, pero bueno, vamos a ver de dónde se originan. Tenemos, en base a la vía o canal por el cual el mensaje es llevado de una célula a la otra, se establece que el tipo de señalización o la comunicación entre células puede ser de tipo endocrino o endocrino, como lo quieran. Nosotros a veces pronunciamos, como me han hecho ver las palabras un poco diferente a ustedes, ¿no? Bueno, nosotros decimos ATP y ustedes dicen ATP, pero bueno, es un detalle, la molécula es la misma. Yo le digo endocrino y ustedes por ahí le dicen endocrino, es lo mismo. Lo que tienen que saber es que esa señal, esa molécula es liberada por una célula, y para llegar a la célula blanco, ¿sí?, está muy distante, tiene que viajar a través del torrente circulatorio. Entonces, cuando hablamos de tipo de señalización endocrina, estamos hablando de que el mensaje o la molécula señal va a viajar a través del torrente circulatorio. Para que tengan idea, una hormona que es liberada desde la hipófisis tiene que llegar, por ejemplo, a los ovarios o al testículo, y eso está muy distante, entonces tiene que viajar sí o sí necesariamente a través del torrente circulatorio. Después tenemos lo que se denomina señalización paracrina o paracrina, que se refiere a que la célula libera la molécula, ¿sí?, y impacta sobre una célula vecina. Eso es paracrino. Están una al lado de la otra, libera la molécula de señalización y impacta sobre la célula vecina. A este tipo de señalización corresponde también, yo no traje el esquema, pero corresponde también la transmisión la liberación de neurotransmisores por parte de las terminales nerviosas. Porque esto, por ejemplo, podría ser la terminal de una neurona, libera, por ejemplo, acetilcolina e impacta sobre la neurona o sobre la célula posináptica. ¿Está bien? Es ese tipo de señalización. Entonces tenemos endocrina, paracrina. Ahora vamos a ir a esta señalización, que es la señalización autocrina. O sea, la célula libera la molécula señal e impacta sobre ella misma. Esto es muy común, sobre todo para finalizar determinados procesos. Esta señalización entonces es autocrina. Y luego tenemos una señalización más sofisticada, que la van a ver en la segunda parte del cuatrimestre, que es la interacción entre dos células a través de un ligando o molécula, que no va a ser una molécula que se desplace o a través del tejido conectivo, porque obviamente la célula no está sola, está en un tejido, en una matriz extracelular.
de una célula a otra o sobre ella misma. Acá tengo dos células donde el ligando o molécula va a ser una proteína transmembrana. No sé si ven este palito rosado acá. Es una proteína transmembrana que interacciona con un receptor que también es transmembrana en la célula vecina, ¿sí? Esto se denomina señalización por contacto célula-célula, ¿está bien? Y es bastante importante en los procesos de diferenciación. Aquí arriba entonces le hice un cuadro resumiendo que dice que cuando viaja por sangre, señalización endocrina, cuando impacta sobre una célula vecina, y esto ocurre en la matriz extracelular, es parácrina. En el caso de una sinapsis también es parácrina. En un contacto célula-célula, que es esto, también se considera parácrina, y cuando la molécula impacta sobre sí misma, es autóctina. Y hay una señalización más, que no la traigo porque no hace el caso, pero para que ustedes sepan, la célula tiene señalización intracrina. O sea, hay veces que produce la sustancia e impacta, por ejemplo, sobre receptores nucleares, pero no los que vamos a ver acá. Hay receptores que son de superficie que se ha descubierto que también están en la envoltura nuclear, y eso genera una señalización propia en la célula. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Avanzamos entonces. Aquí les dejo un cuadro, no lo tienen que estudiar, es simplemente para que tengan ejemplos de cuáles van a ser de señalización, por ejemplo, endocrina. En general, cuando hablamos de señalización endocrina, y ustedes esto sí lo deben haber escuchado mucho, hablamos de hormonas, ¿está bien? Por ejemplo, insulina es una hormona secretada por el páncreas y que tiene que impactar sobre distintos órganos en el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol, que es secretada por la glándula adrenal, ¿sí? Y que se libera ante situaciones de estrés. O, por ejemplo, las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, que es liberada por el testículo y que también tiene que impactar sobre determinados órganos, y por eso se transporta por sangre. También acá tienen estos, esta señalización parácrina. En general, a la molécula se la denomina mediador local. Miren, ahí tienen otra palabra, mediador, molécula mediadora. En farmacología los van a llamar, creo, autacoides, ¿sí? El ejemplo más conocido es la histamina, que la tienen acá, que es liberada por una célula que está al lado de la otra para que la otra genere sustancias inflamatorias. El óxido nítrico lo vamos a ver hoy como ejemplo. Luego tenemos neurotransmisores, acetilcolina, y la comunicación célula-célula, que es la vía Notch-Delta, que la van a ver en diferenciación. Esto es para que vean más o menos, y fíjense, acá les dice cuál es el órgano que libera esta molécula señal. Acá lo que les dice es cuál es la naturaleza química. Cuando uno habla de naturaleza química, les está diciendo es un péptido, es una proteína, es una molécula pequeña, soluble, es un gas, es un lípido, ¿sí? Y acá les va a decir cuál es la respuesta que genera en la célula o en el órgano receptor. Cuando hablamos de respuesta, las respuestas pueden ser múltiples. Cuando una célula recibe la señal, esa célula puede activar metabolismo, inhibir metabolismo, puede dividirse. De hecho, vamos a ver la clase que viene una de las vías o las vías que participan de la división celular. Puede mantenerse viva, un estado de supervivencia, porque no piensen que las células están vivas porque sí, tienen que tener estímulos que las mantengan vivas. Pueden activar, como se llamaba antes, el suicidio celular, que es la muerte por apoptosis o muerte celular programada. Hay muchos tipos de muertes que activa la célula cuando ella misma se da cuenta, se da cuenta por mecanismos bioquímicos de que ya esa célula no es viable para el organismo y que si sigue permaneciendo en el mismo puede ser tóxica. Entonces se activa un programa de muerte. Puede activarse la diferenciación, etc.
Todo esto son respuestas. Fíjense que acá está tratado de esquematizar que puede recibir varios y diferentes estímulos que activen una misma respuesta. No es que hay un solo estímulo que puede activar, por ejemplo, la liberación de una hormona. Hay varios estímulos, ¿sí?, que pueden llevar a que se genere esta respuesta. Y esto que parece tan complicado y que consérvenlo para cuando vayan a fisiología, es simplemente para que tengan idea de más o menos cómo funciona la cosa en nuestro organismo. Acá tenemos la glándula pituitaria. ¿Cómo se llama la pituitaria para nosotros? Hipófisis. Bueno, todos no lo saben, no hagas así. Bueno, la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, y acá tenemos el hipotálamo. Ante un determinado estímulo, el hipotálamo va a liberar esto que es el factor liberador de la hormona de crecimiento. Esto es una hormona que va a ir por el sistema portohipofisario hasta la glándula hipófisis. La glándula hipófisis va a liberar una molécula, que es una proteína, que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a impactar fundamentalmente sobre el hígado, y las células del hígado, entre otras cosas, lo que van a hacer es liberar esto. Esto es otro mediador químico, que es otra proteína, que es un factor de crecimiento. Esto es para que lo entiendan, no para que copien. Este es el factor de crecimiento tipo insulina, ¿sí?, que va a ser el verdadero mediador químico que genere todos los efectos de la hormona de crecimiento. Entonces fíjense que este mediador químico va a impactar sobre el músculo, va a hacer que crezca, va a mantener funciones en el corazón y en el cerebro, va a mantener funciones en el riñón, luego lo pueden leerle acá, va a actuar sobre la hematopoiesis, va a tener mucha importancia sobre el crecimiento placentario, y también tiene acciones obviamente sobre el crecimiento del hueso, es hormona de crecimiento de los músculos, y sobre la maduración de los órganos sexuales, ¿sí?, las gónadas, para la maduración de todo las células, las gametas, tanto masculinas como femeninas. ¿Sí? Si ustedes quieren leer más sobre esto, pueden acceder en este artículo que tienen acá. ¿Se entiende? Entonces fíjense, acá tenemos una hormona que va por sangre, esta también va por sangre, ¿sí?, es endocrina, esta también va por sangre, ¿sí?, y va a impactar sobre determinadas células de estos órganos para terminar generando estas respuestas. Pero para generar esas respuestas, entre que llega la hormona y genera la respuesta, hay todo un proceso celular adentro que es muy interesante. ¿Hasta acá? ¿Está claro? Avanzamos entonces. Bueno, acá en realidad ustedes pueden, cuando vean un esquema así, identificar cuál es el órgano, el tejido o la célula señalizadora, que es la que libera la señal, cuál es la hormona, molécula. Bueno, son preguntas que les voy dejando. Quiero que vean esto. Esto que está para este lado, ven que sale del hígado para acá, es cuando ya se produjo suficiente factor de crecimiento tipo insulina. Ese propio factor de crecimiento tipo insulina va a tener una retroalimentación negativa sobre la glándula hipófisis y va a impedir que se siga liberando hormona de crecimiento, ¿sí? Eso lo van a ver muy bien en fisiología. Y esta grelina es liberada por el estómago y también impacta sobre y cuando uno come se libera grelina, impacta sobre la hipófisis para que ocurra todo esto. Bueno, entonces vamos a empezar a meternos ahora dentro de la célula. Hasta acá está claro, esto es comunicación entre células. La célula libera una molécula, viaja a través de un determinado medio, o se desplaza en la matriz extracelular, llega a otro órgano, en otra célula, e impacta sobre una proteína receptora. Esa proteína receptora, como lo vamos a ver de inmediato, puede estar en la membrana, en la superficie celular, o puede estar dentro de la célula. Cuando esta hormona o ligando llega, interacciona con la proteína receptora, ¿de qué manera? Por complementariedad molecular,
hay un cambio conformacional, el receptor, a esta proteína receptora, sufre el cambio conformacional, fíjense que acá tiene un asterisquito unido a la hormona, y este cambio conformacional va a su vez a generar que otra proteína, simplemente por el cambio conformacional de esta proteína receptora, se active. Y así sucesivamente, esta proteína activada puede activar varias otras proteínas, y llegamos finalmente a una proteína que puede estar al final de una cascada de activaciones, esto se llama cascada de activaciones, a otra proteína que se la denomina efector. ¿Qué es el efector? Es una proteína que va a ser la que va a tener a su cargo generar la respuesta celular. ¿Está bien? Bueno, en estos dos les quiero mostrar entonces de qué es lo que vamos a hablar durante estas clases. Esto es lo mismo que acabamos de ver a nivel de receptor en la superficie. Ahora después explicamos este. Fíjense, impacta la molécula señal que está en el extracelular y que puede haber venido de una célula vecina o de la sangre. Y entonces la activación de este receptor activa una cascada de activación de proteínas dentro de la célula. A esto se lo denomina proteínas de señalización, proteínas que participan en la señalización intracelular. Hasta ahora estuvimos hablando del extracelular, ¿sí? Porque estábamos hablando que viajaban las moléculas y todo más. Esto ocurre dentro de la célula. Y después de esta cascada, estoy repitiendo básicamente lo de la diapo anterior, pero quiero que les quede claro. Después de toda esta cascada de activaciones, se van a activar al final proteínas que van a ser las efectoras, que van a ser las que tienen a su cargo generar la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Por ejemplo, puede haber modificaciones en una enzima que ya está preformada en el citosol, una enzima metabólica, por ejemplo una glucosa quinasa para fosforilar una glucosa que ingresa a la célula. Entonces esa fosforilación de la enzima, que es una modificación en la actividad de la enzima por modificación covalente, va a generar cambios en el metabolismo, ¿sí? O, por ejemplo, puede impactar sobre proteínas del citoesqueleto, como van a ver después del parcial promocional, y va a generar cambios o en la forma de la célula o en el movimiento celular, ¿sí? O puede ser una proteína que regule la expresión génica. O sea, ¿cómo se llaman las proteínas que regulan la expresión génica? Un factor de transcripción o alguna molécula que modifique la actividad de un factor de transcripción. Fíjense que debajo de estas dos yo les dejé un correcaminos y acá la pobre tortuguita. Estas dos son respuestas muy rápidas. Cuando digo muy rápidas estoy hablando de milisegundos. Y esta es una respuesta lenta, ¿sí? Lenta puede ser una hora, un poco más, minutos a horas. Bien, ¿qué diferencia tengo entre este dibujo y entre este dibujo? Fíjense, básicamente no muchas. Tengo la molécula señal, tengo dos receptores sobre donde impacta la molécula señal. Este básicamente es igual a este, ¿estamos de acuerdo? Porque lo que tengo es una cascada de proteínas de señalización que van a actuar sobre esta proteína, que es la proteína efectora, que va a generar la respuesta. Pero este receptor, fíjense que a su vez está acoplado a esto que en el dibujo se lo llama efector. Y no a esta, se lo llama efector. Bueno, este tipo de receptor es en donde primero se describen las vías de señalización y es el famoso receptor acoplado a proteína G, que sería, es una proteína que está asociada al receptor y que va a activar directamente a un efector. Lo vamos a ver en más detalle. Como consecuencia de esta activación, en general este tipo de receptor que activa rápidamente al efector, ¿a qué respuesta les parece que va a estar asociada? ¿A la rápida o a la lenta?
a la rápida. Este efector va a estar asociado a la respuesta rápida y va a liberar una molécula, y puede ser un ion, que va a ser un segundo mensajero que va a llevar a su vez a que este segundo mensajero active una cascada de señalización que puede culminar en respuestas más lentas. ¿Se entiende? Este es exactamente igual a este de la respuesta lenta, y este va a estar mediando inicialmente respuestas rápidas y luego puede llegar a respuestas lentas. Bueno, entonces, de la velocidad ya estuvimos hablando, depende de que se active. Entonces, si tenemos la molécula señal, puede haber una activación de la función de la proteína gracias a eso que yo les contaba de la respuesta rápida, o si la respuesta implica transcripción en el núcleo para luego sintetizar proteínas para que luego venga la respuesta celular, va a ser una respuesta lenta. ¿Está bien? Respecto de la magnitud, cuando hablamos de magnitud hablamos de la intensidad de la respuesta, ¿sí? Velocidad es cuán rápido se produce la respuesta, y magnitud vamos a hablar de la intensidad. Y de esto van a tener unas clases así maravillosas en fármaco, porque los van a hacer las curvas y todo eso con este tipo de cosas. Pero yo se los voy lo vamos a dejar más simple acá. ¿De qué va a depender la magnitud de la respuesta? Por un lado, por el número de moléculas señales que recibo, ¿sí? Porque supónganse que tengo 10 receptores, pero recibo solo una molécula señal, y estoy haciéndolo muy simple, voy a tener una magnitud. En cambio, si tengo 10 receptores y recibo 10 moléculas señal, la magnitud va a ser mayor. También, obviamente, como acabo de decir, va a depender del número de receptores. Esto es al revés. Si recibo 100 moléculas señal y tengo un receptor, no va a ser lo mismo que si tengo 100 receptores. ¿Está bien? También va a depender de las moléculas de señalización. Cuán preparada esté la célula para recibir todos los impactos que vienen a través del estímulo. Y obviamente va a depender del número de moléculas efectoras. Entonces, de todo esto va a depender la magnitud, o sea, la intensidad con que la célula puede procesar el estímulo. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los receptores, teniendo en cuenta los tipos de ligandos que tenemos. Ligando, molécula señal, hormona. Siempre tengan en cuenta que es una molécula. Esto era lo que yo les comentaba antes. Yo puedo tener el receptor en la superficie o puedo tener el receptor en el citosol. Hay dos tipos de receptores para recibir el estímulo que viene de otro órgano, de otro tipo de célula. Receptores de superficie, que son proteínas transmembrana, o receptores que se encuentran en el citosol. Ahora vamos a ver qué molécula interacciona con qué receptor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos dos tipos de ligandos. Ustedes ya se podrán dar una idea. Acá les dejo marcado, esto está en las diapos que le dejé. Podemos tener ligandos de tipo hidrofóbicos o ligandos de tipo hidrofílicos. Obviamente ustedes ya saben por la clase de transporte que los ligandos de tipo hidrofílicos no pueden atravesar por sí mismos la bicapa lipídica. Entonces van a tener que impactar necesariamente sobre un receptor que tenga un dominio extracelular. Mientras que las sustancias o las moléculas que son hidrofóbicas sí pueden atravesar la bicapa lipídica y van a impactar sobre un receptor que se encuentre en el citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Entonces, para que tengan una idea, los ligandos citosólicos, que son los que atraviesan la bicapa, algunas son sustancias conocidas por ustedes. Esta es la vitamina D, el cortisol. Saben que el cortisol es liberado por la glándula renal ante una situación de estrés.
estradiol, que es una hormona femenina, testosterona, que es una hormona sexual masculina. Esta es la hormona tiroidea, o sea, si hay algún hipotiroideo, lo que toma habitualmente como yo es de este tipo y puede atravesar la membrana y actúa sobre un receptor citosólico. Y ácido retinoico, que es el precursor de la vitamina A, y que además es un fármaco, el ácido retinoico, ¿sí? Bien, y el óxido nítrico, ¿esto qué es? Un gas. Y luego dentro de los más conocidos, o sea, le traje ejemplos, ustedes a lo largo de la carrera van a conocer muchos más ejemplos. Acetilcolina, que es un neurotransmisor, miren qué pequeña es la molécula, pero está altamente cargada. Serotonina, que también es un neurotransmisor, adrenalina es un neurotransmisor. Acá tenemos, son moléculas pequeñas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos proteínas, esto es un péptido, la insulina, la hormona de crecimiento, secretina, la van a ver en el proceso de digestión, y esto que tienen acá son lípidos, pero que no pueden atravesar la membrana. ¿Por qué no pueden atravesar la membrana? Porque tienen muchos restos que son hidrofílicos, oxidrilo, carboxilo. Entonces ya eso le impide que pueda difundir a través de la membrana, ¿sí? Sobre todo el carboxilo, que va a estar a pH fisiológico cargado negativamente. Entonces necesariamente tienen que impactar sobre un receptor de superficie. Y la anandamida, ¿saben lo que es la anandamida? No tienen ni idea. La anandamida es el tetrahidrocannabinol endocrino. Por eso el tetrahidrocannabinol tiene acción, porque tiene receptores en el sistema nervioso. Y esto se descubre, es un derivado de un ácido graso que se llama ácido araquidónico, y esta es una de las sustancias que endógenamente producimos para impactar sobre los receptores. Bien. Otra cosa que les quiero, antes de avanzar sobre estas proteínas de acá, que les quiero comentar es que un mismo ligando puede generar diferentes respuestas. Fíjense, tengo acetilcolina, recién la vimos. Fíjense que la acetilcolina puede impactar sobre una célula marcapasos, que están, de esas que estudiaron en anatomía, que están en el corazón, y disminuir el periodo de contracción, ¿sí? Ahora, si impacta sobre una célula que pertenece a los acinos de las glándulas salivales, lo que va a inducir es una secreción. Estoy hablando del mismo ligando, Y si impacta sobre un canal que se encuentra en las células musculares esqueléticas, lo que va a generar es la contracción. Ahora bien, ¿por qué un mismo ligando puede producir distintas respuestas? Interacciona con distintos receptores, y esos distintos receptores a su vez lo que van a hacer es generar van a activar distintas moléculas de señalización intracelular. ¿Se entiende? O sea, tengo el mismo ligando, distintos receptores, y cada receptor va a activar una cascada diferente, y eso va a dar una respuesta diferente. Entonces, les traje este dibujo que busqué en internet para que tengan idea. Si impacta la acetilcolina sobre un receptor, que es un canal como este, que se llama receptor nicotínico de la acetilcolina, genera la contracción. Esto es un canal iónico, no es un receptor de estos tradicionales. Lo que va a generar es una despolarización y una contracción. En cambio, si la acetilcolina actúa sobre este receptor que está acoplado a una proteína GQ, se las menciono porque ya dentro de poco las vamos a ver, se activa esa cascada de señalización y termina generando la liberación de los gránulos que tenga almacenados, por ejemplo enzimas salivales. Si impacta sobre otro receptor, esta SEM significa receptores muscarínicos, y los van a tener que aprender todos en fármaco. Hay muchos tipos de receptores muscarínicos a su vez. Si impacta sobre otra proteína G, va a generar otro tipo de respuesta, y si impacta sobre esta proteína G, lo que va a hacer es impedir
o inhibir a las células marcapasos del corazón. Entonces, un mismo ligando interacciona con distintos receptores, activa distintas proteínas de señalización y genera distintas respuestas. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Voy muy rápido? Ok. ¿Quieren que vaya más rápido? Sí, así terminamos todo en una clase. No, tengo muchas diapos, así que no da para una clase. Bueno, nada, ¿hasta acá entendimos todo? Ahora vamos a hablar un poco de esta parte que tenemos acá, que son las proteínas, que ya muchas de ellas las conocen. Sobre todo que las mencionamos cuando vimos la clase de proteínas, por eso le digo que nuestra intención cuando vimos el teórico de proteínas no es que sepan la vida y obra de cómo son y cómo se sintetizan las proteínas y nada, eso lo van a ver en biológica, pero sí que sepan que todo lo que pasa en la célula está mediado por proteínas y esas proteínas tienen que activarse o inhibirse o cambiar de forma. Dentro de estas proteínas de señalización tenemos proteínas interruptoras, las mencionamos cuando vimos proteínas quinasas, le digo, las proteínas quinasas, de acuerdo a la traducción, pueden ser quinasas con Q, quinasas con K o pueden ser sinasas con C. Así que las pueden encontrar de cualquier manera. Nosotros las llamamos proteínas quinasas y fosfatasas y proteínas adaptadoras. Vamos a ver algunos ejemplos de estas proteínas para que entiendan luego cuando entremos a las vías en particular. Proteínas interruptoras, como lo dice este dibujito clásico de un interruptor, son proteínas que me van a pasar a una proteína que está inactiva a una proteína que está activa. ¿Está bien? La enciende. ¿Está bien? ¿Cuáles son los ejemplos? Son los que vimos en la clase, hay varias, pero vamos a hablar de los dos ejemplos que vimos en la clase de proteínas. Una es la calmodulina, ¿recuerdan? La calmodulina era una proteína que tenía este tipo de motivos, ¿se acuerdan? EF, manos EF, que podían quelar calcio, podían unir calcio. Tengo 4 motivos que pueden unir calcio. Entonces, viene una señal, como consecuencia de esa señal que recibe la célula, aumenta la concentración de calcio en el citosol. El aumento del calcio en el citosol lo que va a hacer es que esta proteína que no tenía calcio, une el calcio. Y cuando une el calcio, ¿qué pasa? Cambia la conformación. Ahora, ¿qué va a hacer esta proteína al cambiar la conformación? Va a hacer que la calmodulina quinasa, que sí es la que va a hacer el efecto sobre la célula, pase de off a on, se encienda, la activa. ¿Se entiende? ¿Cómo la va a activar? Acá no hay fosforilación, no hay nada. La va a activar por un cambio conformacional, por modulación alostérica. O sea, esta calmodulina lo que va a hacer es unirse a una parte de la calmodulina quinasa, va a cambiar la conformación y entonces esta calmodulina quinasa va a empezar a fosforilar lo que tenga que fosforilar. ¿Está bien? Porque recuerden que las quinasas fosforilan. ¿Está bien? Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo, y de lo que vamos a hablar mucho, y ya empezaron a hablar de estas proteínas, son las proteínas G. Las proteínas G son las proteínas estas que intercambian GDP por GTP. Estas proteínas pueden ser monoméricas o triméricas. Nosotros en señalización vamos a hablar de las dos, pero ustedes ya hablaron en varios teóricos de las monoméricas. ¿Quién me da algún ejemplo? Las RAB. ¿Cuál me dijiste vos? La RAM GTP. ¿Cuál más? Por ejemplo, la SAR, por ejemplo, la ARF. O sea, ustedes ya han visto varios ejemplos de estas proteínas G monoméricas. ¿Sí? Las triméricas participan solo de señalización. Y hoy, o la clase que viene, vamos a ver una monomérica más que participa de señalización. Ustedes ya saben que estas proteínas G, cuando tienen unido GDP, están inactivas. Que hay otra proteína que se lo denomina factor de intercambio de nucleótidos de guanina que va a favorecer que esta proteína libere el GDP y ingrese GTP.
Cuando ingresa GTP, ¿qué va a ocurrir? La proteína va a cambiar de forma y este cambio de forma lo que va a hacer es que pueda activar alguna de estas proteínas que tenemos acá. Por ejemplo, solo algunas, ¿sí? Ustedes ya vieron en tránsito vesicular o el transporte al núcleo cómo el cambio de forma de esas proteínas G monoméricas podían activar otros procesos, ¿sí? En este caso van a activar, estas son todas enzimas que van a participar de vías de señalización. ¿Está bien? Bien, entonces vimos dos proteínas interruptoras. Ahora vamos a hablar, esto es para que vean, esto es lo que nosotros llamamos un árbol evolutivo, pero miren, esta es una superfamilia de proteínas G. Más adelante lo van a ver mejor, pero es una superfamilia. Miren la cantidad, todos estos numeritos son proteínas G. Y tenemos esa superfamilia que ustedes me dijeron de las, no, estas no me la dijeron, de las proteínas SAR y ARF, que son todas estas, que participan de tránsito vesicular, las proteínas RAB, que también participan del tránsito vesicular, las RAN, que participan del transporte al núcleo, como me dijo el compañero, a estas no las vieron todavía, las van a ver después del parcial, que son proteínas GTP que participan de la migración celular y que son, hoy en día están siendo estudiadas como posible blanco terapéutico porque justamente lo que hacen las células tumorales es migrar para irse a otros lugares a colonizar otros órganos, ¿sí? Y la familia RAS que participa en señalización y es lo que nosotros vamos a ver en la clase que viene. Y esta que tienen acá se las presento. Es la proteína G trimérica que está constituida por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Este sería un esquema representado con la forma de cintas. Cuando tiene unido en la subunidad alfa es la que une el GDP. Cuando tiene unido GDP está inactiva y cuando tiene unido GTP se activa. Y estos señores, por descubrir y describir a esta proteína, aunque ustedes muchos no habían nacido, estos señores descubren esta proteína, la describen y describen dónde participan, y eso fue un gran avance para la medicina, ¿sí? Porque van a ver luego que muchas de estas proteínas están involucradas en procesos tumorales. ¿Hasta acá vamos bien? Otras proteínas de señalización son las fosfatasas y las quinasas. Lo que hacen las fosfatasas y las quinasas, todas estas las vamos a ver, no se asusten, después se pueden asociar fácilmente. Lo que hace, tenemos una proteína que está inactiva ante un estímulo. Esta proteína inactiva, gracias a la actividad de alguna de estas quinasas, es modificada covalentemente y se le introduce un fosfato en algún residuo, serina, treonina o tirosina, básicamente son los aminoácidos que se fosforilan. Al estar fosforilada cambia la forma y cuando cambia la forma, adivinen qué, se va a encontrar activa, ¿está bien? Y cuando yo quiero que la señal finalice, porque les voy adelantando, estas señales no pueden durar mucho tiempo porque se vuelven nocivas para la célula y para el organismo todo. Entonces, cuando esta señal tiene que terminar, se activan fosfatasas, que lo que van a hacer es clivar el fosfato, ¿sí? Y volverla a su forma inactiva. Entonces, dentro de estas que tienen acá, vamos a tener proteínas quinasas, generalmente son las que activan y luego rápidamente, esto es así, se activa, hace el efecto, se desactiva, ¿sí? No puede durar más que segundos, a no ser que sea la señalización transcripcional. Los complejos de señalización los vamos a ver cuando veamos las vías, pero es para que tengan idea. Una molécula impacta sobre un receptor de membrana y este receptor de membrana hay veces que no puede activar directamente a las moléculas de señalización. Yo les mencioné, no me acuerdo dónde, creo que en la comisión donde yo estoy con los problemas, en la comisión que yo superviso, mejor dicho, que es la del miércoles, que contra más complicado, contra más
proteínas y contra más vías involucra un proceso, quiere decir que ese proceso es potencialmente nocivo para las células si se descontrola. ¿Me entienden? Entonces, hay veces que se activa un receptor y este receptor activado no puede directamente activar una proteína que me dé la respuesta, al contrario. Este receptor tendrá que interaccionar, fíjense, acá tengo otra proteína, ¿la ven esta proteína verde? Fíjense, interacciona con un lípido en la membrana e interacciona con fosfatos que se generaron cuando se activó el receptor. Esto es un dominio, ¿recuerdan cuando hablamos de dominio? El dominio pH, que lo van a encontrar en el libro, se llama dominio plectrina. Y este es un dominio PTB o un dominio SH2. Los dominios SH2, como este que está acá, reconocen fosfotirosinas. A su vez, ahora se me activó esta porque se fosforiló, interaccionó, pero no me puede generar la respuesta. Tiene que volver a unirse a otra proteína. Esta proteína es una proteína adaptadora que se llama GRB2, que a su vez tiene unos dominios que son diferentes a los dominios que tenía esta. Y esto tampoco me puede dar la respuesta, tiene que activar a su vez a otra proteína. Y esta tiene que interaccionar con otra proteína. ¿Se entiende? Y todavía no vino nada de la vía de señalización. Entonces, esto quiere decir que para que la célula responda a ese estímulo, tengo que tener todo eso. Si falta algo, no va a responder al estímulo. ¿Sí? Y esto me está dando una idea de la importancia de la vía, que la vía esa tiene para las células. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta vía, para que lo vayan sabiendo, es una vía que activa todas aquellas sustancias que son mitogénicas. Si yo le digo mitogénicas, ¿a qué me estaré refiriendo? A las mitosis. Si estoy hablando de mitosis, estoy hablando de proliferación. Entonces es una vía muy controlada, ¿sí?, por la célula. Bueno, entonces estas son otras proteínas adaptadoras que forman complejos de señalización. Lo vamos a ver la clase que viene, pero a partir de toda esta parafernalia que se armó, recién después comienza la vía. Bien. Bueno, ahí les dejo una leyenda, son complejos de señalización, se mantienen unidos. Esto sí, fíjense todo que es como un juego de encastre. Acá no hay fosforilación ni desfosforilación ni nada. Acá no tengo una sola unión covalente. Todo esto es como un juego de encastre, ¿sí? Complementariedad molecular. Bien. Lo último que les quiero mencionar, no por la clase de hoy, sino antes de pasar a otro tema, es algo que vimos en la clase de membrana. ¿Se acuerdan de las balsas lipídicas? Las balsas lipídicas, también denominadas RAFT, son regiones de la membrana plasmática que son ricas en glucoesfingolípidos, colesterol y fosfatidilcolina. ¿Sí? Hay 1, 1 y 1. Y son zonas que son más anchas, o sea, la membrana es más ancha donde está el RAF que en el resto de la membrana, debido a que los esfingolípidos tienen colas muy largas, mucho más largas que los fosfolípidos, y son zonas más rígidas, son zonas donde están muy empaquetadas, porque ahí los esfingolípidos en general tienen tienen aminoalcoholes o ácidos grasos que están saturados en trans, o que están insaturados en trans, o que son saturados. Entonces es una zona muy rígida. Y acá tengo un complejo que lo van a ver en inmunología. Fíjense que acá, esto es una quinasa. Esto está inactivo. Y para que esto se active, la proteína tiene que cambiar la forma. Y para que la proteína cambie la forma, tiene que meterse adentro del RAFT. O sea, esto es una cosa que siempre nosotros queremos que ustedes entiendan, que los cambios de fluidez en la membrana pueden activar o inhibir la actividad de una proteína porque le va a cambiar la forma, ¿sí? O va a estar más apretada y cambia la forma, o va a estar más relajada, cambia la forma y se puede activar o inhibir. En este caso, fíjense que todo este complejo de proteínas que está en una bicapa, o sea, está en la membrana adyacente, pero que se supone más fluida que el RAF, está inactivo. Entonces, cuando esa proteína, cuando recibe el estímulo, ¿sí? Este estímulo que va a ser, en este caso, una molécula
Aquí se llama antígeno, por eso les dije que lo van a ver en inmunología, y estos receptores de membrana son anticuerpos que actúan como receptores. Fíjense que lo que facilita el antígeno es que todo el complejo se meta dentro del RAF. Y cuando el complejo se mete dentro del RAF, se activan las distintas proteínas de señalización. Entonces, básicamente, dentro de todo esto que ayuda a la señalización tenemos proteínas interruptoras, proteínas quinasas y fosfatasas, tenemos la formación de complejos de señalización y tenemos en algunas células que son necesarios que se formen los RAF para que se activen o inhiban proteínas de señalización. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces pueden entender cualquier cosa que yo les ponga hoy. Bien, ¿cómo finaliza la señal? Yo les dije que es que la célula recibe la señal, se activa y rápidamente la desactiva. ¿Está bien? Porque puede ser dañino para la célula, que siga siempre activada. Entonces, la finalización de la señal puede venir como una disminución en la cantidad o en la actividad de ¿qué? Moléculas señales, moléculas receptoras, moléculas de señalización o moléculas efectoras. En general, estas finalizaciones, vieron que les dije que actúan las quinasas para activar a las moléculas, algunas de las moléculas efectoras. Bueno, empiezan a actuar las fosfatasas para sacar esos fosfatos e inactivarlas. Y también puede haber endocitosis mediada, ahí tengo un receptor directamente. Fíjense, acá tenemos una endocitosis del receptor. En este caso se parece al receptor de lipoproteína. Entonces hay una endocitosis y se queda el ligando en el endosoma para ser degradado y el receptor vuelve a la membrana. Finalizamos la acción de la interacción ligando-receptor. Si este estímulo persiste mucho, si el estímulo, por ejemplo, un mitógeno persiste mucho, la célula se ocupa de endocitar al receptor y degradarlo, para que el estímulo que esté afuera no pueda seguir impactando sobre los receptores. Cuando eso falla, tenemos un problema. También puede ocurrir que el propio receptor genere alguna respuesta que lo inactive, o se puede inactivar, por ejemplo, el propio receptor active una quinasa que participa de la vía de señalización y esa misma quinasa lo fosforila para que deje de actuar. ¿Sí? Le cambia la forma y deja de actuar. O puede ser que se inactive alguna proteína asociada al receptor, como por ejemplo la proteína G, o puede ser que la vía de señalización que activa el receptor induzca o lleve a la transcripción de una proteína que la inhiba. Son básicamente todos los procesos que generan desensibilización de los receptores ante una señal, ¿sí? Cuando el estímulo es muy prolongado. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces, para ir terminando esta primera parte de componentes y etapas de la comunicación entre células, tenemos síntesis y liberación de la molécula señal, ¿sí? Transporte del ligando, la molécula señal, hasta la célula diana o blanco o target, como la quieran llamar. Unión del ligando al receptor. ¿Estamos? Activación de una o más proteínas o moléculas de señalización. Activación de una o más proteínas efectoras. Cambios específicos en la función del metabolismo o en el desarrollo celular, que va a ser, en definitiva, la respuesta celular. Y al final tenemos la eliminación de la señal, el fin de la respuesta. ¿Estamos? Entonces, esto no funciona. Entonces, en estas dos primeras oraciones que les dejé, estamos hablando del tipo de señalización, porque me va a estar diciendo por dónde va la molécula, si va por sangre, si no va por sangre. Luego voy a estar hablando de cómo se activa el receptor cuando se une el ligando. Luego voy a estar hablando de la señalización intracelular, la respuesta celular y la eliminación de la señal. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Bueno, yo voy a cerrar esta puerta porque me molesta. Me viene justo.
Bueno, ahora viene lo más lindo. ¿Qué pasa cuando se activan los receptores? Bueno, entonces, esto lo vimos. Ahora vamos a hablar de la señalización propiamente dicha. O sea, ¿qué pasa cuando un ligando impacta sobre un receptor? Pasan cosas lindas o pasan cosas feas, pero algo pasa. O no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar primero de la señalización activada por receptores citosólicos. ¿Cuáles eran los receptores citosólicos? Los que unían ¿qué tipo de ligando? Hidrofóbicos o los gases. Los gases. Vamos a empezar por los gases. Es un gas, hasta ahora que se sabe que es ligando. Es el óxido nítrico. ¿Lo conocían? Lo conocen de química general. ¿Sabían que tenía una acción tipo hormona? Sí, algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, este es un corte de esos que aprendieron en histología, donde tengo un vaso sanguíneo. Acá tengo las células que recubren el vaso, que se llaman células endoteliales. Luego tengo las capas de la musculatura lisa. Y en general este tipo de vaso está inervado. Hasta ahí repasamos un poco de anatomía, ¿sí? Bueno, cuando hay una contracción, ¿sí? Si estamos en presencia de una arteria y hay una contracción, en general es porque esta terminal liberó, acá tenemos el ejemplo de el tipo de señalización nerviosa. La terminal nerviosa libera acetilcolina. Presten atención cuántas veces podemos ver acetilcolina. Libero acetilcolina. En este caso la acetilcolina impacta sobre un receptor, ¿en dónde? En la célula endotelial, que es esta. Entonces, acá libero acetilcolina e impacta sobre la célula endotelial. Estas flechitas, ¿saben qué significa? Todas esas proteínas de señalización que yo les estuve nombrando, y como consecuencia llegamos a la proteína efectora, que es la óxido nítrico sintasa. Óxido nítrico sintasa. Para generar el óxido nítrico, que es un gas, requiere esta óxido nítrico sintasa como sustrato un aminoácido, la arginina. ¿Está bien? El óxido nítrico es un gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ni bien la célula endotelial produzca el óxido nítrico, va a difundir a través de la membrana. ¿Y a dónde va a llegar? A la célula muscular, que se encuentra por debajo. Cuando llega a la célula muscular, como este óxido nítrico es un gas, puede penetrar atravesando la membrana. Y se va a unir directamente a una proteína que se llama guanilato ciclasa. El óxido nítrico se une a una proteína que se llama guanilato ciclasa. ¿Qué hace la guanilato ciclasa? Transforma el GTP en GMP cíclico. ¿Sí? Y este GMP cíclico lo que va a hacer, después de un montón de procesos que se activan como consecuencia del GMP cíclico, es generar la relajación del músculo liso. ¿Está bien? ¿Entendieron todo esto? Bueno, acá fíjense, tengo un mediador, acá tengo otra molécula señal, esto es parácrino, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería la ventaja entonces del óxido nítrico? ¿Ayudar a que se relajen más rápido? Ayudar a que se relajen las células, sí. Más rápido. Sí. O sea, hay situaciones donde se contraen las arterias, porque en general hay veces que se contraen y se relajan por el óxido nítrico, y hay veces que es patológico, se te contrae, permanece contraído. Por eso en una época, ahora creo que no, se le daba a los pacientes nitroglicerina. Durante mucho tiempo no se supo cómo actuaba la nitroglicerina, hasta que alguien descubre el óxido nítrico, porque la nitroglicerina, fíjense, tengo 3 potenciales moléculas de óxido nítrico. En el organismo era transformada la nitroglicerina en óxido nítrico y ayudaba a la relajación de las arterias coronarias. En general, los pacientes que tienen angina de pecho, que es una contracción patológica de esas arterias, con el óxido nítrico
se genera todo este proceso, ¿sí? Pero durante mucho tiempo no se supo cómo era el funcionamiento. Hay otra forma de favorecer o de hay otra forma de generar que esta musculatura lisa, sobre todo en un paciente que sufre de este tipo de patología, se mantenga relajado por más tiempo. Y es aumentando la cantidad de GMP cíclico dentro de la célula. Porque yo les dije que si se genera la señal, rápidamente se tiene que acabar, se tiene que finalizar. Pero si yo logro aumentar este GMP cíclico dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Todos los mecanismos que mantienen la relajación muscular van a funcionar, ¿sí? Entonces va a durar más. Y entonces va a durar más. Y si el paciente sufre de esta contracción muscular que le genera enfermedad, entonces va a tener durante más tiempo relajado el músculo y no va a sufrir la patología. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto esté aumentado? Inhibiendo a la enzima que lo degrada. Hay una enzima que degrada, esa sería la finalización, que es una fosfodiesterasa. Si yo inhibo a la fosfodiesterasa, esto va a estar aumentado y este efecto de relajación muscular va a ser más extendido en el tiempo, ¿sí? Y la droga, que ustedes deben conocer, que genera esto, es el sildenafilo. El sildenafilo que se administra, o se comenzó administrando a las mujeres embarazadas que sufrían de preeclampsia. No sé si conocen esa enfermedad o tuvieron algún pariente que estuvo embarazado con preeclampsia, embarazado todavía, con preeclampsia, pero en general esas mujeres embarazadas sufren de presión alta, tienen gran contracción de las arterias, sobre todo las que irrigan la placenta, y puede ser perjudicial para el feto que se está desarrollando. Entonces, bueno, con esta medicación, con sildenafilo, se mantiene o se ayuda a la mujer a que no tenga estos problemas. La preeclampsia es bastante complicada. Y bueno, el otro uso ustedes ya los conocen, es para mantener más tiempo la erección, ¿sí? Esto es el Viagra. Así que bueno, siempre se puede encontrar muchos usos para una misma droga. Bien, entonces, esto es para que luego lo miren en detalle en su casa. Les quiero decir que el tipo que descubre esto era un argentino, porque ya se murió, que se llama De Bolt, que estaba trabajando en Canadá y se topa con esto, con la guanilato ciclasa, pero el premio Nobel se lo dieron a estos tres, ¿sí? Que trabajaban cerca de él. Acá tienen el mismo esquema, simplemente este trabajo lo pueden bajar fácilmente. Esto es para que tengan idea de todo lo que ocurre. Esto es lo que yo les decía, la guanilato ciclasa, se activa la guanilato ciclasa, entonces empieza la guanilato ciclasa, opera sobre una cadena liviana de la miosina para evitar que se contraiga, se inhiben los canales de calcio, se favorecen los de potasio, y bueno, ocurren muchas cosas dentro de la célula. Estas formarían parte de todas esas proteínas de señalización que van a llevar en última instancia es esto, que es la relajación, porque se está operando concretamente sobre la miosina, ¿sí? Bien, el otro ligando que puede atravesar la bicapa, como dijimos, o los otros ligandos, son los ligandos lipídicos. Por ejemplo, todos los ligandos lipídicos van a actuar sobre una proteína que está en el citoplasma, en el citosol. Y a esas proteínas que van a unir un ligando y como consecuencia van a generar una señalización se las denomina receptores nucleares. ¿Saben por qué se los denominan receptores nucleares? Porque cuando son activados por el ligando, ese receptor va al núcleo y ¿qué va a hacer en el núcleo? Activa la transcripción. Hay muchos medicamentos que funcionan de esta manera. Fíjense que todos estos, si esto fuera la proteína, tengo un dominio de unión al ADN y voy a tener también un dominio de unión al ligando y un dominio de activación. ¿Sí? Ejemplo de esto, progesterona, vitamina D, hormonas tiroides, ya las mencionamos antes. Básicamente hay dos mecanismos.
digamos, el receptor está en el citoplasma, ¿sí? En el citosol. Este receptor habitualmente está unido, ¿qué es esto? Una chaperona, está unida a una HCP. ¿Por qué? Porque si lo que tiene que unir es una cosa hidrofóbica, ese dominio de la proteína, ¿cómo va a ser? Hidrofóbico. Entonces no puedo tener un dominio hidrofóbico en contacto con el citosol. Entonces, mientras no tiene ligando, que sería el lípido que tiene que unir, ese dominio hidrofóbico está como, digamos, enmascarado por la chaperona. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, pero resulta que llega el ligando. Cuando llega el ligando hay un intercambio de la chaperona por el ligando y en general puede ser de forma monomérica o dimérica, trasloca al núcleo. ¿Qué tendrá que tener ese receptor para traslocar al núcleo? Porque esto sigue todas las normas que aprendieron ustedes en transporte al núcleo. Exactamente. Entonces va a tener una secuencia de reconocimiento para traslocar al núcleo. Ingresa al núcleo, se une al elemento de respuesta en la región reguladora del gen y comienza a transcribir lo que tenga que transcribir, depende del receptor. ¿Está bien? Y hay otro tipo de receptores que en general siempre están en el núcleo y siempre están cerca del elemento de respuesta, pero solo se activan cuando su ligando llega a unirse al núcleo. Por ejemplo, la vitamina D. O por ejemplo, la tiroxina, ¿sí? Que es la hormona tiroidea. Siempre están en el núcleo. La historia es que cualquiera de los dos lo que hace es activar la transcripción. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver 3 ejemplos, en realidad, para que algunos lo asocien con cosas conocidas. Acá tengo el cortisol, ya hablamos varias veces del cortisol. El cortisol es un esteroide, atraviesa la membrana, se une a su receptor nuclear, que es el receptor del cortisol. Hay un cambio conformacional, como dice acá, se expone la señal de localización nuclear, trasloca al núcleo. Esto es lo que acabamos de decir recién. Este receptor cortisol se une al elemento de respuesta y ¿qué hace? Transcribe los genes diana. ¿Está bien? Y esto que tienen acá lo vieron con el doctor Favale. ¿Saben? Esto que está acá marcado con fluorescencia es una proteína fluorescente verde, ¿lo vieron en la clase pasada? Que se pegó, por así decirlo, o se puso a continuación del receptor de corticoide. O sea, alguien en el laboratorio construyó una secuencia de ADN del receptor de corticoide, le pegó la secuencia de la proteína fluorescente verde. ¿Para qué? Para poder estudiar a la célula viva, porque si no, para poder ver fluorescencia tengo que matar a la célula con la fijación. Entonces lo que querían ver en este experimento, tengo la célula viva, tengo el receptor de corticoide marcado con la proteína fluorescente verde, le agrego un ligando, la dexametasona, que es un fármaco que se vende en todas las farmacias, y cuando es muy potente la dexametasona, entonces ingresa, se une al receptor. Fíjense, acá no tengo dexametasona, ¿lo ven? Y ingresa la dexametasona y fíjense que está que el receptor está distribuido por el citosol, ¿sí? En la medida que pasa el tiempo, toda la fluorescencia que está unida al receptor, ¿a dónde pasa? Al núcleo. Entonces esto se hace, él se los debe haber explicado, él tiene muchos experimentos hechos de esta manera, con una microscopía que se llama time lapse. ¿Se las explicó? ¿No? Bueno, pero qué amarrete, se los podía haber explicado. Es una microscopía donde uno deja el preparado con células vivas y con lo que quiere, supónganse con esta proteína fluorescente verde. Obviamente tiene que tener en la platina como una cámara de incubación que esté a 37 grados para que la célula viva, porque si no, más medio de cultivo, más todo. Y se prepara el microscopio para que cada 30 segundos gatille una foto, ¿sí? Entonces se lo deja toda la noche por ahí. Por eso se llama microscopía con lapsos de tiempo. ¿Y qué tengo al final? O toda la noche o 2 horas. Uno no se va a quedar ahí, pero programa al microscopio como para que vaya tirando fotografías.
Y luego, por la misma técnica con la que se hacen los dibujitos animados, ¿vieron cómo se hacen los dibujitos animados? Se reconstruye eso y tenemos un video. ¿Sí? Acá son fotos tomadas de un video, pero uno puede reconstruir eso y tener el video de lo que pasó con la célula realmente. Es muy lindo ese tipo de microscopía. Bueno, y este es el ejemplo de la dexametasona. ¿Se acuerdan del COVID? Porque si me dicen que no... Bueno, el año pasado pregunté eso y me dijeron que no. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Se acuerdan de la tormenta de citoquinas que mataba a la gente? Porque realmente la gente se moría porque había un exceso de liberación de citoquinas en los pulmones, una gran respuesta inflamatoria y bueno, morían por falla respiratoria, más allá de las otras fallas sistémicas que podían tener. Llegó un momento que descubrieron que con este medicamento, que ya se los nombré, que es la dexametasona y que estaba en todas las farmacias de la Argentina y del resto del mundo, se podía frenar la tormenta de citoquinas. ¿Por qué? La dexametasona es un análogo del cortisol, análogos que tienen estructuras más o menos parecidas y que interaccionan con lo mismo que interacciona el cortisol. Cuando la dexametasona, pero es 50 veces más potente que el cortisol, ¿sí? Entonces, cuando el cortisol ingresaba a la célula o ingresa a nuestras células, fíjense, acá vuelve a repetir la chaperona. Está la chaperona uniendo o enmascarando los sitios del receptor. Se une el ligando, que sería la dexametasona, al receptor, trasloca el núcleo, dimeriza. Y cuando dimeriza puede hacer dos cosas. Se pega elementos de respuesta y por un lado puede transcribir genes antiinflamatorios. Y por el otro lado puede inhibir algunas proteínas que participan de la inflamación. ¿Se entiende? Y hay otra cosa que hace. Una de las unidades con dexametasona unidas, lo que hacen es interaccionar con otros factores de transcripción que están transcribiendo genes proinflamatorios. Miren, esta es una interleuquina, esta es una interleuquina, este es un factor de crecimiento que hace que haya vasodilatación para que las interleuquinas puedan llegar más fácil a todos los lugares para hacer daños. Esta es una enzima que es ¿vieron cuando toman ibuprofeno? Es la que se inhibe con el ibuprofeno, que es la ciclooxigenasa y que produce sustancias que son proinflamatorias. Entonces, fíjense que por un lado estimula los genes, proteínas que van a ser antiinflamatorias. Por el otro lado, inhibe la transcripción de genes antiinflamatorios. Consecuencia, no se producía la tormenta de citoquinas y en general, ¿qué pasó? Venís a explicarle la time-lapse, la microscopía, a los chicos. No, ¿qué necesitas? Se fue, a ver si le tenía que explicar la microscopía online. ¿Es hora ya? No, todavía nos quedan 15 minutos. Bueno, este es el último ejemplo que les doy de este tipo de hormonas, pero ustedes habrán visto a la aldosterona en histología, que es generada por la suprarrenal y que es muy importante para la regulación de electrolitos, sobre todo que impacta sobre el riñón. Eso lo van a aprender bien en fisiología, pero es lo mismo, atraviesa la membrana, desplaza la chaperona, se une, ingresa y comienza a transcribir. Pero este ejemplo, todo es lo mismo. ¿Para qué me traes el ejemplo? Les quiero contar algo que recuerden, si en fisio no se lo dicen, ustedes recuérdenselo, porque están un poquito atrasados. Se ha descubierto ya desde hace unos años que existe este receptor asociado a la membrana. Entonces, este tipo, la testosterona también tiene, la vitamina D también tiene. Entonces pueden ingresar y operar acá, y ingresar y transcribir, o puede interaccionar con un receptor en la membrana y este receptor, una vez activo, activa otro receptor que es el que va a llevar adelante la señalización, ¿sí? Esto no se lo doy para que se compliquen la vida, simplemente para que sepan
todo el conocimiento que se va generando. A mí lo que me interesa es que sepan el mecanismo general por el cual se activa, ahora te contesto, por el cual se activa un receptor citosólico con un ligando hidrofóbico y qué es lo que pasa, ¿sí? Porque directamente va a la transcripción. Esto es algo más nuevo, por más que el paper sea de hace unos años, ¿sí? Pero bueno, no en todos los libros de farmacología o de fisiología está, ni siquiera están los libros de biología más actualizados. Sí, ¿qué me querías preguntar? Entonces la proteína cumple con los dos mecanismos, tanto en el núcleo como en el... Sí, pero ¿sabés qué? Hace dos mecanismos, pero el mecanismo, este mecanismo, ¿a esto saben cómo se llama? Si se me activa un receptor y como consecuencia se activa otro, se llama transactivación. Anótenlo si quiere, pero es para que lo sepan. El que va a generar, digamos, el efecto biológico va a ser el segundo receptor. Y si este receptor genera cosas en el citoplasma, sí. Pero por lo que estoy viendo acá, fíjate la proteína que activa. ¿No dice ERK ahí? ¿Dice ERK? Esta proteína es de las que va a terminar teniendo un efecto a nivel nuclear, ¿sí? Pero puede actuar por dos lugares, haciendo cosas diferentes, porque ella por sí sola va a tener un sitio, un elemento de respuesta en determinados genes, y a través de este otro mecanismo va a tener elementos de respuesta de otras cosas. Entonces termina generando una sola molécula, aldosterona, un montón de respuestas biológicas dentro de las células renales, sobre todo, ¿sí? ¿Está claro? Bien, vamos a introducir los otros receptores y los vamos a dejar, y lo vamos a dejar ahí hasta el lunes. ¿Hasta acá tienen dudas? ¿Les parece interesante? Esto es muy interesante, sobre todo van a ver cuando lo empiecen a relacionar. Entonces, vimos los aspectos generales de la señalización. Vimos la señalización activada por receptores citosólicos. Yo solamente les di 3 ejemplos, muchísimos más, ¿sí? Imagínense todo lo que le nombré: tiroxina, vitamina D, vitamina A. Todo eso va a tener en cada célula blanco un tipo de... lo aprenderán en otra materia. Y ahora vamos a introducir a los receptores de superficie. Los vamos a introducir y vamos a dejar las vías para la clase que viene. ¿Está bien? Básicamente tengo 2 tipos de receptores de superficie que a mí me interesa que ustedes aprendan. Puede haber más. Son estos receptores que les dije que los iban a ver hasta el fin de sus días, sobre todo si son bioquímicos o farmacéuticos, que son los receptores acoplados a proteína G y que se los conoce comúnmente como GPCR. Y los receptores que están acoplados a una actividad enzimática, ¿sí? Que son generalmente receptores acoplados a enzimas, que generalmente son receptores que participan de las vías mitogénicas, receptores parasitoquínicos, esos se llaman RTK, después los vamos a ver. Estos receptores que se llaman receptores para citocinas o citoquinas, que tienen muchos efectos biológicos, lo vamos a ver en la próxima clase, y receptores que son canales iónicos. ¿Vieron cuando yo les dije la acetilcolina interacciona con un receptor nicotínico y esa interacción va a generar la contracción muscular? Bueno, no nos vamos a dedicar a estos porque los van a ver hasta el hartazgo en fisiología, pero sí vamos a introducir este tipo de receptores. Bueno, cuando estoy hablando de este receptor, estoy hablando de este que interacciona con una proteína. ¿Cuál será esta proteína? Ya la mencionamos, es una proteína G trimérica, ¿sí? Y me va a dar inicialmente un segundo mensajero que va a activar una cascada de señalización. Y cuando estamos hablando de estos receptores, estoy hablando de un receptor que se va a activar por fosforilación de su dominio citosólico y gracias a eso va a activar la cascada de señalización. ¿Está bien? Acá quiero
antes de que avancemos sobre las vías, porque hasta ahora estuvimos hablando un poco de los receptores y de las vías citosólicas, y ahora nos vamos a dedicar a las vías que tienen los receptores de superficie. Quiero que tengamos en claro dos cosas. Una cosa es la activación del receptor y otra cosa son las vías que se activan por la activación del receptor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo primero que va a ocurrir cuando llega un ligando a la superficie, esto es receptores de superficie, cuando llega un ligando a la superficie y donde tiene su receptor, es la activación del receptor. Eso es lo primero que ocurre. Y una vez que el receptor está activado, puede activar una o más vías de señalización. Cada vez se complica un poco más. No es que un receptor activado active una vía, puede activar una o varias vías de señalización. ¿Está bien? Entonces, primero que pasa, activación del receptor. Y segundo, activación de una o más vías de señalización. Y en el caso de los receptores que llevan a la transcripción, hay receptores, sobre todo estos que tenemos acá, que van a llevar, fíjense, se va a activar todas las proteínas de señalización, como yo les mencionaba, y luego ¿qué va a ocurrir? Va a traslocar el factor de transcripción que se activó en última instancia al núcleo, y va a ocurrir esto que ustedes ya vieron con la doctora Majowicz. Se va a descondensar la cromatina, se va a exponer la región reguladora del gen, se va a poder unir el factor de transcripción a su elemento de respuesta y va a comenzar la transcripción de los genes, ¿sí? No desconecten un conocimiento del otro porque está todo relacionado, ¿sí? Hemos tratado de irlo dando despacio para que puedan entender cómo funciona la vida en definitiva. Y vamos a dejar acá, antes de entrar con la superfamilia de los GPCR, ¿sí? Pero fíjense en esto que yo les remarqué, lo tienen en la diapo. Estos son los receptores, por ejemplo, para adrenalina, dopamina, serotonina, para la luz, para los olores, para las fragancias. Y dice acá que más de la mitad de todos los medicamentos que se venden impactan sobre estos receptores. Así que por eso les dije que los iban a ver hasta el resto de sus días, porque ya sigan bioquímica o farmacia, en un lado van a tener la importancia del diagnóstico o del desarrollo, porque el bioquímico que se dedica a investigación y desarrollo lo va a hacer, y el farmacéutico va a tener que conocer todas las drogas que impactan bloqueando o activando esos receptores, ¿sí? Obviamente imagínense que el que descubrió este tipo de receptores, ¿qué pasó con ellos? Por supuesto, chicos, ganó el premio Nobel. ¿Saben lo importante? O sea, este receptor, que la mayor parte de los medicamentos que se fabrican y venden actúan sobre estos receptores. Bueno, los dejo acá, que tengan un buen fin de semana. Seguimos el lunes. Por favor, repasen hasta acá y si tienen dudas, el lunes las vemos.